México, un país con problemas como cualquier estado de Latinoamérica, algunos más graves y vistosos que otros que llevan a que pensemos que el país no tiene salida y el camino es la permanencia en el subdesarrollo junto a la decadencia misma. Sin embargo, esta visión teñida de pesimismo y con ciertas razones tapa las fortalezas que tiene el país mexicano frente al mundo. El Estado tiene grandes proyecciones a futuro, no por nada se la considera como parte del grupo de los E7, que podrían ser una potencia para 2050, teniéndolo presente los diferentes gobiernos y organismos. El país sí tiene problemas, pero no hay que olvidar las fortalezas que México fue adquiriendo con el tiempo producto de sus errores que los llevaron a distintas crisis pero que sirvieron de lección, a diferencia de la Argentina que nunca aprendió. ¿Cuáles son esas ventajas? Hoy veremos 7 ventajas que tiene México. Me presento, esto es Balance de Tiempo. El E7 son los 7 países agrupados por sus principales economías emergentes, apareciendo entre ellas la de México, al igual que China, Brasil, Turquía, India, Rusia e Indonesia. Según la consultora PricewaterhouseCoopers, como The Economist, para 2030 solo 2 naciones europeas tendrán un Producto Interno Bruto más grande que México, Rusia y Alemania. En 2050 México las habrá rebasado. Hoy como economía emergente ofrece muchos beneficios en comparación con otros países igualmente vistos. Un clima atractivo de negocios, ocupando el lugar 49 de 190 países y siendo primera en América Latina, la seguridad jurídica que ofrece un marco que fortalece la protección de la inversión extranjera, una de las mayores redes de acuerdo de libre comercio en el mundo con acceso preferencial a 46 países que representa más de 1.500 millones de clientes y el 63% del PBI global. La presencia de grupos industriales altamente desarrollados y la cualidad de ser la segunda economía más grande de toda América Latina, siendo superada por el gigante brasilero del BRICS. Grandes ventajas que no hace que sea una casualidad que esté dentro de este selecto grupo en donde se fortalece como futura potencia en el mundo. México ocupa el lugar 36 de 100 en el ranking de solicitudes de patentes en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el 17 en el ranking de marcas y el 31 en el de diseños industriales. La creatividad de México es bien vista en el mundo. La exportación de bienes creativos como contenidos televisivos, cinematográficos, software o videojuegos, según datos de ProMéxico, contribuye con 27.068 millones de dólares anuales, equivalente a cerca del 7% del PBI. Uno de los ámbitos que fortalecen al país en su capital humano es la participación de ingeniería, manufactura y construcción. Dentro del total de graduados de México es superior a Alemania, Brasil, España y Reino Unido. Al igual que cada año se gradúan más de 140.000 ingenieros en universidades mexicanas. Universidades de gran prestigio a nivel internacional y latinoamericano, además de ser en su mayoría de una educación pública y gratuita, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Además, se estima que 4 de cada 10 desarrolladores con certificación PSP, proceso personal de software, en el mundo son mexicanos. El peso mexicano, contrariamente a lo que muchos piensan, es una divisa poderosa. Si bien en el 2019 ocupó el puesto número 15 en volumen de operaciones internacionales, su mejor lugar lo ocupó en el 2013 llegando al puesto número 8. La caída de 7 lugares se debió a las políticas del Banco Central mexicano, como el alza de las tasas de la Fed en Estados Unidos. Si bien puede verse negativo, las proyecciones sobre el peso son positivas y el Bancico destacó que el país en el 2019 se mantuvo como la segunda divisa más operada entre países emergentes, además de mantener su fortaleza dentro de Latinoamérica como la más usada entre transacciones. Esto es un factor estratégico de suma importancia. Mientras más usen tu moneda, más capacidad de poder acumulás, como también tu país cobra relevancia entre los actores privados y públicos. Estados Unidos lo conoce muy bien, mucho más en la post Segunda Guerra Mundial con los acuerdos de Bretton Woods. Si bien la caída de puestos se ve negativo, el país sigue ostentando un buen lugar y mantiene predominancia, como así su moneda se proyecta en ascenso o a lo sumo en estabilidad.
Si bien el 2020 disparó todo número que se preveía, al igual que empeoró la calidad de vida de muchos ciudadanos, la estabilidad macroeconómica mexicana sigue siendo un punto fuerte. El país ocupa el puesto número 15 por el tamaño de su economía, con gran potencial para los próximos años, caracterizado por la estabilidad en la inflación, reservas internacionales elevadas y un creciente mercado exportador de manufacturas avanzadas. En 1994 el país exportaba $600 por persona. Para el 2015 lo triplicó. Se incrementó a $2.795 per cápita, ocupando el puesto número 14 como exportador mundial, con sus principales destinos a Estados Unidos, Canadá, Alemania y China, siendo el primero su principal destino con más del 70% de las exportaciones, que van al vecino anglosajón. Asimismo, en 1994 el comercio total del país representaba el equivalente al 27% del PBI. Para 2013 lo duplicó, llegando al 60,4%. Ubicado en Norteamérica, México es un puente natural entre los principales océanos, el Atlántico y el Pacífico, además de contar como vecino al gigante estadounidense, algo sumamente positivo en cuestiones comerciales. El país es el segundo en América Latina con mejor calidad de su infraestructura, el segundo con más caminos y el tercero con más vías férreas. El lugar que ocupa le da ventajas estratégicas comercialmente. Los avances en medios de transporte y en comunicaciones le permite ofrecer bajos costos para el transporte de carga, mayor velocidad de entrega de mercancías con menor interrupciones en su suministro y en el mismo uso horarios entre fabricantes y consumidores. Su cercanía a los principales centros de consumo del mundo como Estados Unidos le da grandes ventajas a las empresas que pueden responder con mayor rapidez a cambios de la demanda y reduce el costo de inventarios. No solo su ubicación es favorable para el comercio, sino que también como destino turístico destacado, ocupando el octavo lugar como el destino más visitado del mundo y el primero en América Latina, con más de 35 millones de visitantes, debido a los 34 sitios culturales o naturales considerados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. México cuenta con una población de 124 millones de personas, con un bono demográfico de 40 millones de entre 15 y 25 años. La población económicamente activa supera el 40% de la demografía total y se estima que en las próximas 2 décadas la población en edad de trabajar será de más de 90 millones de personas. Este bono demográfico es una gran ventaja, se la considera como de las mejores pirámides demográficas frente a los países del primer mundo para las próximas décadas. Aunque si no se trabaja bien puede provocar un efecto totalmente contrario causando desastre. Todo depende de los gobiernos en cómo saberlo manejar y aprovechar. Aparte de esto, México es el 11º país más poblado y el mercado hispanohablante más grande del continente. Su capital, Ciudad de México, es de unos 9 millones, aunque si consideramos la zona metropolitana del Valle, sumaría una población del total de 22 millones de personas, colocándola en el noveno puesto de las aglomeraciones urbanas más grandes y más pobladas del mundo, la más grande del continente americano y del mundo hispanohablante. Un mercado sumamente grande al que le interesa cualquier tipo de empresa para vender sus productos y servicios. El país mexicano pasó de ser un exportador de petróleo y manufacturas simples en los años 80 a ser uno de los productores de manufactura avanzada más competitivos. Lejos de exportar grandes porcentajes de petróleo y derivados, en la actualidad el 95% de las exportaciones del país son productos no petroleros. Como dato, una de cada 7 exportaciones manufactureras de Latinoamérica tiene su origen en México. Para dar ejemplo de esto, entre los años de 1993 y 2013, México desplazó a Canadá del segundo lugar en producción automotriz, luego de pasar de 1 millón de unidades por año a 2,93 millones, mientras que el país canadiense se estancó en unos 2 millones. Clasificando otros datos, México es el sexto proveedor de los Estados Unidos en la industria aeroespacial, octavo productor y cuarto exportador de vehículos nuevos, cuarto exportador de servicios de TI, cuarto de autopartes, quinto en computadoras, décimo de teléfonos celulares y de los principales exportadores de dispositivos médicos de América Latina.
México es un país con grandes ventajas, tanto geográficas, demográficas, como dentro de su gigantesca economía. Una economía que en el pasado sufrió mucho con las crisis de deuda del 82 y la del tequila en el 94, pero que sirvieron como lección para poder mejorar en varios aspectos. No por nada tiene una macroeconomía sana, al igual que buenas proyecciones. Ventajas económicas que tuvo que aprender con crisis, pero que las aprendió, a diferencia de otros países que caen en crisis para luego caer de vuelta en otra, como le pasa a la Argentina, que después de tantas crisis en su pasado sigue sin aprender cuál es el camino correcto para el progreso. Ese camino correcto México lo encontró y parece que va por más. Que si tiene desafíos, muchísimos, y algunos muy graves, pero que los puede ir solucionando con el tiempo, no tengo la menor duda. Solo falta voluntad política y menos corrupción en el Estado. Finalizando, esto fue Balance de Tiempo. Si te gustó el video puedes darle me gusta, puedes comentar también y si te interesa mi contenido estás invitado a suscribirte. Un saludo.